Ya, ahí sí estamos grabando, muchachos. Entonces, nos están diciendo que escribamos un programa, solamente un programa, que no con funciones, en el cual nos pregunten cuántos datos vamos a ingresar, o sea, la cantidad de datos, y luego empecemos a pedir los datos. Cuando terminemos, mostremos cuáles son los dos, o sea, cuáles son los datos que son mayores al promedio. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Entonces acá lo que vamos a tener que hacer es primero colocar una variable llamada cantidad, que tiene que ser del tipo int, porque es un entero lo que queremos, y colocamos el input porque tenemos que preguntarle al usuario la cantidad de datos que quiere que ingrese. ¿De acuerdo? ¿Cuántos datos? ¿De acuerdo? Ahí estamos preguntando la cantidad de datos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que pedir los datos, pero tenemos que sacar el promedio. ¿De acuerdo? Y después tenemos que, en base a los datos que nos ingresaron una sola vez, tenemos que mostrar cuáles son los datos que son mayores al promedio. Por lo tanto, lo primero que deberíamos hacer es calcular el promedio. Y después de que tenemos el promedio, debemos volver a recorrer los datos para comparar cada uno de los datos contra el promedio. Y cuando los datos sean mayores que el promedio, habría que contar. Entonces tenemos que hacer varias cosas. ¿De acuerdo? Lo primero que tenemos que hacer es sacar el promedio. Y el promedio es la suma de los datos partido por la cantidad. Como tengo que sacar el promedio, tengo que sumar los datos. Por lo tanto, tengo que usar el patrón suma, el patrón acumulador, que suma vale 0. La cantidad la tengo porque me la ingresaron, me la va a ingresar el usuario. Me va a decir, ¿cuántos datos? 5. Entonces ya tengo la cantidad. En la suma solamente voy a hacer la acumulación de los datos. Por lo tanto, estaríamos en condiciones de sacar el promedio. Pero después nos piden que saquemos la cantidad de datos que son mayores que el promedio. Por lo tanto, estoy obligado a hacer un contador. Y acá vamos a usar el otro patrón de contador que es casi igual al de la suma, con la diferencia que yo siempre le voy a incrementar en 1. Ok, tengo la suma 0, tengo el contador 0, y ahora voy a empezar a hacer, el otro que tengo que hacer es una lista. ¿Por qué tengo que crear una lista y no lo puedo hacer como lo veníamos haciendo hasta anteriormente? Porque yo acá voy a pedir los datos una vez, con esos datos saco el promedio, y después tengo que volver a sacar, a comparar cuáles son los datos que son mayores que el promedio. Por lo tanto, tengo que tenerlos almacenados en alguna parte. Sí. En el caso anterior, cuando nos decían ingresa las notas y saca el promedio, no me interesaba volver a trabajar con las notas, por lo tanto, no las guardaba. Yo las pedía y las iba acumulando en la suma. Algo así, nosotros íbamos pidiendo, hacíamos un ciclo, vamos a hacer un ciclo y para repasar el concepto del range, ¿ya? Vamos a usar el ciclo for, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, tengo la suma, tengo el contador, ahora viene el ciclo en el cual voy a pedir las notas. Recordemos un poco lo que vimos en la sesión pasada. Si yo coloco range de Kant, ¿qué estaría logrando con eso? ¿Qué obtengo? ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Profe, lo último que dijo se le cortó. Por eso necesito que ahora estén súper atentos porque yo de repente me sale el conexión lenta. Entonces, el range de Kant, ¿qué es lo que hace? La pregunta fue esa. El range, ¿qué me entrega? ¿Qué es lo que hace? Para ver si se acuerdan lo que vimos la semana pasada. O sea, la sesión pasada, el martes. ¿Qué hace el range? Era una suma entre todos los números, ¿no? Un intervalo de números, me dicen, y acá la suma. El range no me entrega una suma. ¿Ya? El range, ¿qué es lo que hacía? El intervalo de números. ¿Pero qué intervalo? ¿Y quién me lo entrega? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? La cantidad de datos que ingresan. ¿Cómo así? No entendí esa parte. Por ejemplo, arriba en el Kant ingresa datos que ingresará ¿Sí? y dice los números que va a ingresar. Entonces en el range como él enumera quizás, como los va separando. Ya, el range, recuerden bien, el range me entrega una lista con datos, con números dentro. Cuando le paso un solo número, cuando le paso un solo parámetro a la función, significa que ese va a ser el límite superior. Por lo tanto, el range de Kant me va a entregar una lista.
esta lista va a partir en el 0, 1, 2, punto suspensivo, y voy a llegar al count -1. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a ser el range. Me genera una lista de números. ¿De acuerdo? Ahora, el count, el range siempre no incluye el número, el límite superior. En este caso, count siempre llega al count -1. Pero si se dan cuenta, como parto de 0, si coloco rango de 5, me va a generar 5 números. El 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. 5 números. ¿De acuerdo? Ahora, ¿para qué hago esto? Porque yo podría hacer ahora for i in range de count. ¿De acuerdo? ¿Qué estoy haciendo con este for? ¿Para qué usábamos el for? El for lo usamos para recorrer elementos, para recorrer colecciones. ¿Qué colecciones hemos visto hasta el momento? Hemos visto string y hemos visto listas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo haga for x in string, voy a sacar lo que está dentro de la colección. En el caso, si es un string, lo que está dentro son solo letras, caracteres. Entonces, la x va a tomar cada letra de la palabra, incluidos los espacios, incluidos los comas, los caracteres, ¿cierto? En el caso de la lista, cuando yo haga un for x in lista, cuando yo hago el for x in lista, voy a sacar lo que está dentro de la lista. Si tengo una lista de string, el x va a ser un string. Si tengo una lista de entero, el x va a ser un entero. Si tengo una lista de lista, el x va a ser una lista, pero va a ser la lista que está dentro de la otra lista. ¿De acuerdo? Tienen que entender eso. Esa es la clave de esta parte de la asignatura. Que ustedes sepan qué están recorriendo, qué es lo que tienen. Identifiquen bien y en base a lo que identifiquen, si ustedes saben, es un string, por lo tanto con un string puedo recorrerlo, no puedo modificarlo. Si tengo una lista, sí, una lista, puedo sacar el elemento por la posición, la puedo modificar. Esas son las cosas que tienen que ir aplicando. Ya, entonces, el for in range me va a sacar el valor. El range va a sacar, por ejemplo, si ingresamos 5, me va a generar una lista del 0 al 4. Cuando hago el for, el i va a tomar primero el valor 0, después el i va a tomar el valor 1, después el i va a tomar el 2 y así va a pasar por todo. Pero fíjense acá, en el ejemplo me decían dato 1, dato 2, dato 3. Entonces, si yo quiero hacerlo igual, tengo que modificar mi range. ¿Por qué tengo que modificar mi range? Porque en este caso, cuando yo le coloco un solo parámetro, estoy diciendo que parte del 0 hasta la cantidad -1. Como yo quiero llegar, quiero que en el caso del ejemplo, si eran 5 datos, me mostraba del 1 al 5, yo debería colocar del 1 al count +1. ¿De acuerdo? Porque al hacer el range de 1 al count +1, ¿qué estoy logrando con esto? Cuando yo le paso dos parámetros, en este caso al range le estoy pasando el límite inferior y el límite superior. El 1 sería el límite inferior, es decir, va a partir del 1 y voy a llegar a count +1, pero como el count +1 no está incluido, voy a llegar al count. Es decir, si coloco del 1 al 6, me va a sacar el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, porque el límite superior no está incluido. ¿De acuerdo? Entonces, ahora modifiqué mi range para, voy a tener que colocar acá, esto que hicimos, del 1 al count va a quedar del 1, 2, 3, 4, hasta, bueno, 3, ahí, punto suspensivo, hasta el count. ¿Y por qué llego al count ahora? Porque es count +1. Yo no voy a incluir el +1, pero el count sí llega, porque el límite superior no está incluido. Ya, eso lo logro con este tema del range. El range me genera una lista. Ahora, como todo esto, nosotros lo reemplazamos por esta lista. Entonces el for, la primera vez va a sacar el valor 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa que saca el valor 1? Que el i vale 1 la primera vez. Entro al ciclo, hago todo lo que tiene que hacer el for. No hay más sentencias, vuelvo, saco el siguiente elemento de la lista. El 2, ahora el i vale 2. Entra y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tendría que hacer acá, muchachos? Tendría que pedir el dato al usuario. Vamos a colocar que x va a ser igual a float de qué, del input. Y acá vamos a colocar, igual como estaba en el ejemplo, dato 1, 2 puntos. Recuérdense que ustedes acá en el input no pueden colocar coma. O sea, si ustedes hacen dato coma i, eso estaría mal. ¿De acuerdo? Dato 1 va a estar mal porque la coma no funciona
como concatenador en el input, solamente funciona como concatenador en el print. Por lo tanto, ustedes tienen que trabajar con string, porque ustedes acuérdense que al input le pasan un texto. Entonces, pásenle solamente texto. Dato, espacio, para que no quede pegada la cinta variable, más, acuérdense que el operador más concatena, y colocamos strdi, para que diga dato 1, dato 2. ¿Dan cuenta? Ojo que acá, como estoy haciendo más strdi, no, en ese momento estoy transformando el entero a un string. Y como tengo dato que es un string más el número con un string, lo puedo concatenar. Pero ojo, no hay asignación, por lo tanto el i sigue siendo entero para efectos de afuera, de esta parte, ¿ya? Entonces después abro un más y le voy a concatenar dos puntos espacio. ¿Para qué hago esos dos puntos espacio? Para que acá, fíjense, acá están los dos puntos y ahí hay un espacio después del número. ¿De acuerdo? Eso es lo que estoy haciendo. Dato, espacio, string de i, más dos puntos espacio, para que quede ordenado. Nada más que para eso. Ok, entonces, dato, string, ya, lo que les decía, si yo hubiese hecho esto, si yo hago eso, ahí estoy transformando el valor de i a string. Como yo no tengo hecha una asignación, lo estoy transformando, pero no lo estoy guardando. Mi i sigue siendo un entero. La única diferencia es que acá se va a comportar como... ¿Aló? ¿Me escuchan bien? Ya. Acá se va a transformar, acá se va a comportar como string. Entonces acá pedí al usuario el X. ¿De acuerdo? Tengo el valor X. ¿Qué tengo que hacer ahora? Suma más igual X para acumular el valor que me ingresaron. Y como posteriormente quiero compararlo con los promedios, hago L.append X. ¿Qué hacía el append, muchachos? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacía el append? ¿Alguien se recuerda? Si no se acuerdan, me pueden decir que no. Es para avanzar. Agregar un elemento al final. Agrega un elemento al final de la lista. ¿Sí? El append siempre va a agregar al final de la lista. Entonces, como está la lista vacía, el primer elemento que me pasan, lo agregué. Me queda solamente la lista con el valor X. ¿De acuerdo? Después paso, como no vamos a hacer nada más, vuelvo arriba, saco el siguiente elemento que va a ser el 2. Entonces, el i toma el valor 2 y va a decir X, ingrese dato, o sea, dato 2. Voy a ingresar el valor, lo voy a guardar en X. Este valor X lo vuelvo a sumar con el valor anterior. Y a mi lista L lo agrego al final. Entonces, el primer dato va a quedar en la primera posición y ahora este otro dato al último, porque siempre lo voy a ir agregando al último. El append siempre agrega al final. Y esto se va a empezar a repetir. Y este ciclo va a terminar cuando ya haya pasado por todos los datos de la lista, hasta que saque Kant. Es decir, voy a sacar n o Kant números. Se repite Kant veces esto. ¿De acuerdo? Entonces, ahora cuando salgo del ciclo, yo ya tengo toda la suma de los números que me ingresaron, por lo tanto podría sacar el promedio, y el promedio va a ser igual a la suma ingresada partido por la cantidad. Ese sería el promedio, ¿de acuerdo? Y si quisiéramos redondearlo, hacemos el round, porque los datos son flotantes, vamos a trabajar con round, 1 para generar una cifra decimal, ¿de acuerdo? Perfecto, tenemos el promedio. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que contar. ¿Qué tenemos que contar? Las notas, o sea, los datos, porque no sabemos si son notas, qué es lo que es, los datos, los números que son mayores que el promedio. Entonces, como yo ahora tengo todos los datos en mi lista L, puedo recorrer esa lista, ¿sí? Y saco el dato y luego lo comparo con el mayor, o sea, con el promedio. Y si es mayor, cuento. Y si no, no hago nada. Ok, entonces, si ustedes quieren, para que se vea más ordenado, podemos sacar el contador que habíamos identificado anteriormente. Lo colocamos acá abajo porque ahora voy a empezar a contar. Y digo, voy a colocar X de nuevo, for X in L. ¿Qué es lo que es L? ¿Qué tendría L, muchachos? La lista. ¿Ya? ¿Las notas? Las notas. L es la lista. Lo que tiene adentro pueden ser las notas, pueden ser los datos que ingresamos, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago for X in L, ¿qué va a sacar X? ¿Qué valores va a tomar X? O sea, ahora ninguno porque está L vacío. No, pero Creo. Ah, no.
Hasta las notas. ¿Tomaría alguna nota? Sí, Las tomaría notas, alguna recorrería nota. las Sí, notas. sí, porque ya lo llenamos. Miren, a esta altura, si estoy a esta altura de este for, ya pasó este for, se tiene que haber ejecutado ese for, por lo tanto ya llené la lista. ¿De acuerdo? Entonces podemos decir que L es una lista de notas, pongámosle notas, es una lista de notas. Entonces cuando hago for X en L, X va a ser una nota. Entonces ahora como X es una nota, yo puedo decir, si X, que es una nota, es mayor que el promedio, entonces contador más igual 1. Porque hay una nota que es mayor que el promedio. ¿Se entendió? Chicos, Sí, profe, pero yo tengo una duda. cuénteme, ¿cuál es la duda? Arriba, hizo el primer for. Nosotros como nos saltamos el paso en el que decíamos mientras uno, como el contador, mientras uno sea igual a tanto, va a entrar, y Sí, si es distinto queda fuera. ¿Eso es lo que acortamos al hacer el range? el for, al hacer un for, el for es automático, porque el for te va a recorrer una colección. Entonces, ¿cuántas repeticiones? El for siempre va a funcionar para un número determinado de repeticiones. ¿Ya? En este caso, va a ser 5 veces porque, o sea, va a ser cant veces. Siempre el ciclo este va a ser cant veces. ¿Por qué? Porque yo hago un range del 1 al cant más 1. Al hacer un range del 1 al cant más 1, me genera una lista de cant elementos. Entonces, como esa lista tiene cant elementos y yo voy a recorrer esa lista, voy a repetir cant veces el ciclo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia que tiene? Porque yo acá, para el ciclo while, habían 3 pasos. Inicializar la variable, establecer la condición, modificar la variable dentro del ciclo. El for es automático. Yo me tengo que preocupar prácticamente de colocar acá el límite. ¿Cuántas veces quiero? For, listo. ¿Sí? Si lo hago con un range. Entonces, ahí el for automáticamente se va a repetir. Pero el for no me va a servir para esos ciclos en los cuales me dicen, oye, haz un ciclo hasta que el usuario ingrese tal cosa y se termine. Porque el for no tendríamos forma de interpretar, no sabemos en qué momento va a terminar. ¿Sí? Entonces ahí tengo que volver al while. Si esto yo lo hubiese hecho con while, a ver dónde podemos colocar el while. Acá abajo lo voy a colocar para que les quede claro. Si hubiéramos hecho esto con while, hubiéramos tenido que poner i es igual a 1 mientras i sea menor o igual que cantidad. ¿Y qué tendríamos que haber hecho acá? Tendríamos que haber pedido el dato. ¿Sí? Entonces acá hubiéramos tenido que pedir el dato. Ahí hubiésemos pedido el dato. Y después hubiésemos tenido entonces que tenemos el dato. Repetimos lo anterior. Suma más igual x. L.append. Append. Y agregamos el x. Y acá al final y más igual 1. Esa sería la diferencia. Te das cuenta que acá tienes que inicializar el contador y tienes que modificar el contador. La condición acá también tiene que haber creado, pero acá como el for dice, oye, saca los elementos de esta lista, de esta colección. Entonces yo creo una colección de cant elementos para que se haga cant veces. Y de ahí no me preocupo nada más de que yo sé que automáticamente va a volver arriba, va a sacar el siguiente elemento, va a volver arriba, va a sacar, y eso se va a repetir hasta que no queden más elementos en la lista, en la colección. ¿Se entendió? Sí, profe, súper, muchas gracias. Ok. De acuerdo. Entonces, fíjense acá, yo ahora al hacer for x en L, lo que estoy haciendo es recorriendo los datos que están dentro de la lista. Los datos que están dentro de la lista L son las notas o los números que ingresaron anteriormente. Entonces, como yo saco lo que está dentro de la lista L, que es una nota, la saco, el X. Pregunto, ¿esa X es mayor que el promedio? Si es mayor, el contador va a aumentar en 1. Si no es mayor, no pasa nada y vuelve al for, saca la siguiente nota y la compara con el promedio. Nuevamente, si es mayor, cuenta, si no, no hace nada. Y esto se va a repetir hasta que saque todas las notas. Cuando termine, va a decir acá print cont datos. Acuérdense, en el print sí funciona la coma como concatenador. Entonces, con datos son mayores que el promedio. ¿Sí? Ahí estaría, ¿cierto? ¿Alguna duda mientras tanto? ¿Algo que no les haya quedado claro? Mientras yo llego a la carpeta a guardar este ejercicio. ¿No? ¿Se entienden? Sí, se entiende todo, profe. Ya. Entonces, esta es la clase
del 03 de junio. Perfecto. Eso acá me va a preguntar cuántos datos. Oye, que está lento. Ahí sí. ¿Cuántos datos? Vamos a colocar 5. Vamos a ingresar el 6.5, el 2.1, el 2.0, el 2.2 y el 6.1. Y me va a decir, dos datos son mayores que el promedio. Tendríamos la primera parte correcta. Vamos a ejecutar ahora nuevamente F5. ¿Cuántos datos? Vamos a colocar 10. Y el dato 1 era 9.8. Tenemos el 9.8 nuevamente. Tenemos, bueno, hay 4 9.8. 9.8. 9.8. Después viene un 1.1. 1.1. 1, 2, 3, 4. Bueno, vienen todos 9.8. 9.8. Entonces, como se repite bastante, copiamos. Déjenme. Ah, qué pesado. Que me aparece las herramientas de Zoom de repente en la mitad y no me dejan. Ahí está. 9.8, 9.8. Y ahora van a decir, 9 datos son mayores que el promedio. ¿Ya? Porque fíjense, ustedes ingresaron solamente 9.8 y el 1.1. El promedio, como hay un 1.1, de haber dado ahí, me imagino, como un 7 o un 8 por ahí, y como todos los demás son 9, son todos los 9 mayores que el promedio. ¿Se entendió? Chicos. Sí, profe. Ya. Cambiamos de ejercicio. Y ahora, fíjense acá, también vamos a agregar un poco de complejidad para que nos vamos preparando, porque hoy se les libera la tarea. Y van a trabajar con una tarea que es de lista de listas. O sea, cada elemento de la lista es otra lista, que es más o menos lo que vamos a hacer ahora. Entonces, el profesor de una asignatura de la USM registra las notas de sus alumnos en una lista como la siguiente. Tengo alumnos, que es una lista, cada elemento es una lista. ¿Se dan cuenta? Alberto González tiene 3 notas, Francisca Almonacid tiene 2 notas, Pedro Reyes tiene 2 notas, Juan Campo tiene 4 y Andrea Zamora tiene 1. Y así podrían haber muchos elementos en esta lista. ¿Sí? Los datos que se almacenan para cada alumno son el nombre y una cantidad variable de notas, como se ve en el ejemplo. Porque hay algunos que tienen 3, otros 2, otros 4. Entonces, la cantidad de notas puede variar. ¿Qué nos están pidiendo nosotros? Primero, ahora fíjense, ya no es un programa, nos dicen, desarrolle la función promedio alumno, la cual recibe 2 parámetros, un string con el nombre del estudiante en particular y lista, que es la lista de todos los estudiantes, con el formato descrito anteriormente. La función debe retornar el promedio del estudiante, y en caso de no encontrar al estudiante en la lista, debe retornar el valor -1. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hay que hacer? Algo. ¿Qué es lo que no entienden? Vamos desglosando, porque antes de empezar a programar hay que entender. Eso, el tema que son como muchos datos que hay que ir sacando. Ya. Pero entiende lo que hay que hacer, más allá de la complejidad que sean muchos datos. Ah, no, sí. Sí. Ya. Ok. Voy a crear la lista de alumnos, porque no la tengo que crearla, se me olvidó crearla. La lista de alumnos, entonces es una lista de listas. Es una lista de listas. Y en esta primera lista tengo a Alberto González. ¿Me escuchan bien? Me sale que estoy con señal débil. A veces el... De repente se profe. ¿Ah? De repente se le corta. Ya. Como 5 segundos. Les pido disculpas. Si ustedes no entienden, no se corta, pregúntenme nomás, muchachos. ¿Ah? No se queden con la duda. Francisca Almonacid. Ahí tengo una lista y sería 100,40. ¿De acuerdo? Después tengo acá a Pedro Reyes. Y Pedro Reyes tiene un 31,50.
Y después tengo a Juan Campos. Y Juan Campos tiene un 30, un 60, un 30 y un 70. Y por último, tengo acá a Andrea Zamora. Y la Andrea Zamora tiene solamente un 30. Ahí estaría la lista de ejemplo que nos dieron, ¿cierto? Y nos dicen que desarrollamos la función def promedio -alumno. Y yo voy a pasar el nombre de un estudiante y me van a pasar la lista con todos los estudiantes. Primera pregunta que les voy a hacer a ustedes. Si yo hago len de alumnos, ¿cuánto es el len de alumnos? ¿5? 5, porque hay 5 listas dentro de la lista. Correcto. Tengo 5 porque tengo a Alberto, a Francisca, a Pedro, a Juan y a Andrea. Entonces el len de alumnos es 5. El len de Alberto, si le pasara esa lista, llamamos esa lista Alberto. Len de Alberto, Sería 4. 4, porque está el nombre y las 3 notas. El len de Andrea Zamora, 3. 2. 2, correctamente. Andrea Zamora y la nota. Ya, eso para que se den cuenta. Tenemos datos. ¿Qué me están pidiendo? Me están diciendo que me están pasando el nombre de una persona en particular. Es como que me dijeran, oye, necesito que me digas el promedio de Juan Campos. ¿De acuerdo? ¿Qué tendrían que hacer ustedes para sacar el promedio de Juan Campos? Tendría que hacer como sacar la posición 0, empezar No. desde la posición 1 para Ya. poder hacer la suma de las notas que aparecen o algo así. Ya. Ese es el algoritmo cuando ya encontramos a la persona, ¿cierto? Si a mí me pasan el nombre, Profe, ¿sí? también se podría hacer como con 2 for. Uno como adentro del otro. Ya, ¿por qué Uno para 2? uno para la posición de la lista y otro para sacarlo lo que está dentro de cada lista. Exacto. Tengo que hacer un for, como dice Julián, 2 for. El primer for es para, oye, el primer for es para recorrer la lista alumno. Entonces saco a esta lista alumno, saqué a Alberto, listo. Y a esta lista, en la posición 0, digo, este elemento de la posición 0 es igual al nombre que ando buscando. Si es igual, me sirve. Si no, paso al siguiente. Y pregunto, ¿este muchacho que estoy buscando es igual al que ando buscando? No. Después con este, Pedro Reyes, saco el primer elemento. ¿Es igual al nombre? No. Juan Campos, saco el primer elemento. ¿Es igual al nombre? Sí. Ahí recién me paro. Y ahora tendría que hacer el otro for para sacar desde la posición 1 hasta el final y poder sumar los datos. Ahí saco el promedio y después lo retorno. ¿Se entendió? Ese es el algoritmo que tenemos que hacer. Tengo que empezar a recorrer la lista para encontrar primero al estudiante. Una vez que encuentre al estudiante, desde la posición 1 hasta el final, saco la lista. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, como me piden el promedio, lo mismo, hay que sumar las notas. Vamos a hacer un suma 0, porque hay que sumar las notas en algún momento. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tener que recorrer for alu in lista. Le puse alu para que ustedes se den cuenta de que alu es un alumno completo y alu es una lista. ¿De acuerdo? Entonces, al hacer for alu in lista, estoy recorriendo acá. Este sería mi alu. ¿De acuerdo? Hasta acá al final. Ese es mi alu. ¿Qué hago ahora? Como ese es mi alu, ¿qué tengo que preguntar? ¿Cómo lo comparo con el nombre? ¿Cómo lo comparan con el nombre para saber si es la persona que están buscando? Coto, ¿se le ocurre? Sí, profe, pero no sé cómo. Pero ¿cómo usted lo Que haría para tiene que encontrar? ser tengo que comparar la posición 0 ¿Ya? con el nombre. ¿Ya? ¿Y cómo comparamos? ¿Cuál instrucción usamos para comparar? Eh, con el if.
con el if. Si nombre es igual a alu corchete 0, y En eso, conchete 0. ahí está. Si pasa eso es porque encontré al estudiante que estoy buscando. Como ya entonces, supongamos, este es el ejemplo que habíamos dado. Encontramos acá al estudiante. Entonces ahora que ya sé que el nombre, el 0 es el nombre, me interesa de la posición 1 hacia el final. ¿Sí? Entonces, ¿qué harían ustedes ahora? Ustedes podrían hacer ahora por ejemplo, for nota in alu y sacan el operador slice de la posición 1 hasta el final. ¿Sí? For nota in alu de la posición 1 hasta el final. Entonces estoy sacando esta parte. O sea, esta es la parte que estoy recorriendo. Ese pedazo de lista estoy recorriendo de la posición 1 hasta el final porque todos tienen nota variable. Pero yo sé que la primera nota parte en la posición 1. Por tanto, desde el 1 hasta el final. Saco, entonces, como esa es una lista, nota va a tomar primero el 30, después va a tomar el 60, después otra vez el 30, después el 70. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, como ahora vamos a tener que contar, porque no sabemos la cantidad de notas, vamos a tener que hacer un contador. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. For nota in alu, vamos a hacer suma más igual nota y contador más igual 1. Entonces, este for va a empezar a recorrer la lista, sumo la nota, lo cuento, sumo la nota, lo cuento. Cuando termino el for, yo acá digo pro va a ser igual a suma partido en contador. ¿Se entendió? Y finalmente, ¿qué tenemos que hacer acá? Return pro. Me decían retornar el promedio. Si lo quisiéramos redondear, round, eran promedios de la Santa María, así que vamos a redondear a 0. Queremos la parte entera, no queremos redondear con cifras decimales. Ahora, ahí estaríamos bien, pero me decían que si yo no encontraba al estudiante en la lista, tenía que retornar -1. ¿Y cómo hago eso? Si yo no encuentro al estudiante en la lista, ¿qué significa? ¿O dónde debería ser? ¿Dónde me doy cuenta que no encontré al estudiante en la lista? ¿Con el else, profe? Ya. Listo. Acá, else, return -1. ¿Eso me dicen? Ustedes dicen, si no es igual al nombre, o sea, si es igual, si es la persona que estoy buscando, hago esto. Y si no, retorna -1. Eso me están diciendo. ¿Sí? Sí, Nicolás, profe. Nicolás, ya. Qué bueno que lo hayan hecho. Yo lo iba a decir. Es el error más común. Profe, el else no tendría que ir a donde está el for, ¿En cuál for? el primero, ¿En este de acá afuera? como a esa altura. Ya. Exactamente. Ahí debería ir, pero el else no está asociado al for. El else está asociado al if. Y si el if está en esta altura, debería ir ahí el else. Ya. Este es el error común. Siempre que hacemos esta pregunta, los certámenes se caen en este mismo tema. Colocan el else acá. Fíjense, yo estoy buscando a Juan Campos. Juan Campos está como en la tercera posición. Yo voy a sacar primero a Alberto. Voy a preguntar, ¿Alberto es igual a Juan Campos? No. Me voy a ir al else y me va a decir return -1. Y recordemos Profe. que el return te saca de la función. ¿Sí? ¿Julián? Yo tengo una duda porque el primer for no estaría recorriendo como la lista completa. ¿Sí? En ese caso no entraría a la lista de listas. Este for, la primera, ¿Sí? cuando hace el for, dice, recorre for alu en lista. Entonces, el for saca los elementos de la lista. ¿Cuál es el elemento de la lista? Es todo eso. Entonces, todo esto sería... déjenme. ¿No sacaría cada lista? Saca, sí, po, alu es toda esa lista la primera vez. La primera vez, alu sería toda esa lista. Eso es alu. Entonces tú dices, nombre, que es Juan Campos, es igual a alu 0, y como lo colocaste alu 0, entonces te estás refiriendo a alu 0, sería esto. Alberto González. Entonces tú estás diciendo, oye, Alberto González es igual al nombre que me dieron. Como te voy a decir que es falso, porque no son iguales, estamos buscando a Juan Campos,
no vas a entrar al if y te vas a ir al else. Y al irte acá al else tenemos el siguiente detalle, que esto, el return, te saca de la función. Entonces, fíjate, tú comparas la primera vez a Alberto González con Juan Campos y como no está, me va a decir return fuera. No existe. El Juan Campos no es parte de este curso. Yo no te voy a decir, pero ¿cómo yo lo veo en la lista? Ahí está Juan Campos. Y se hace un print en vez de return. Pero me va a decir el programa, no existe, no existe, no existe, su promedio es 20. Ah, ¿De acuerdo? Entonces, ojo, eso es lo que tienen que manejar ustedes. Yo no puedo a esta altura, voy a borrar, no puedo a estas alturas, muchachos, responder al tiro con un else. ¿De acuerdo? Esta parte la sacamos, no va el else aquí. Va, como dice Coto, acá a la altura del for. ¿Y por qué Coto a usted se le ocurrió colocarlo ahí? ¿Por qué piensa que usted debería ir ahí? Por lo que decía usted, profe, porque si no era el nombre que estaban buscando, al tiro iba a retornar un -1 y en la instrucción decía que al final, si es que no estaba en ninguno de los nombres, retornara -1. Ya, va por ahí, exactamente. Sí. Porque fíjense, ustedes comparan. Saco la primera lista, la comparo. ¿Es igual al nombre? No. Vuelvo. Saco la siguiente lista, ¿es igual al nombre? No. Vuelvo. Saco la siguiente lista, ¿es igual al nombre? No. Entonces, cuando se acabe la lista, si se acaba la lista, es porque no lo encontré. Esta condición nunca se hizo verdadera. Entonces voy a pasar a la siguiente sentencia, que es retornar -1. Porque no lo encontré. Porque, ¿qué pasa si lo encuentra? Si en algún momento se produce que lo encontré, voy a sacar el promedio y acá este return me va a sacar de la función. Por lo tanto, si yo lo encontré, nunca voy a llegar a esta parte del programa. ¿Me explico? Porque el return te saca de la función. Entonces, cuando yo lo encuentre, me va a sacar el promedio, me va a retornar el promedio. Y este return me va a sacar de la función. Pero si nunca se produce esta condición, nunca voy a sacar ningún promedio. Entonces, no es igual, no es igual, no es igual, no es igual. Y recorrí todos los elementos de la lista. ¿Sabes qué? No lo encontré. -1. No existe. ¿Se entiende o no se entiende? Muchachos. sí, sí se entiende. Sí, profe. Entonces, tengan cuidado con esta parte. Este error que les vi recién es muy recurrente, que ustedes dicen, comparo al principio y al tiro comparo digo, no estás. ¿De acuerdo? Eso, y aprovechen esta Profe, gracia. una ¿Sí? consulta. Ahí en el primer foro donde dice for alumni lista, ¿no iría for alumni alumnos? No. ¿Por qué razón? Por esta razón. Tú cuando llamas a la función le vas a pasar alumnos, pero la función ¿dónde la va a recibir? En lista. ¿Te das cuenta, no? Yo ahora voy a llamar a la función, fíjate, ahora voy a llamar a la función. Ah, sí, profe, ya entendí. Yo acá afuera llamo a la función. Voy a colocar print para que me muestre el promedio. Voy a colocar print promedio alumno. Sí. Y acá, como dijimos, va a pasar el nombre Juan Campos. Y acá le paso la lista. ¿Dónde está la lista? La de las notas están en alumnos. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo con esta llamada? El primer valor, Juan Campos, lo voy a guardar en nombre. Entonces, siempre que yo hable de nombre, voy a estar hablando de Juan Campos. Y el segundo elemento, que es la alumnos, la voy a guardar en lista. Entonces, dentro de la función, cuando yo hable de lista, es porque estoy hablando de la lista alumnos. Dentro de la función, cuando yo hable de nombre, es porque estoy hablando de Juan Campos. Entonces, esto sería Juan Campos y esto sería alumnos. ¿Se entendió? Sí, profe. Porque Gracias. si yo después tengo otra lista que se llama Paralelo 101 y se la paso, oye, ¿cómo vas a ver el programa de que yo le puse Paralelo 101? Entonces, ¿se dan cuenta? Yo no sé cómo tú le vas a llamar a la... Es como esto, si yo soy la función, yo voy a tomar el rol de la función. Yo te voy a decir, oye, Coto, yo no sé cómo tú llamaste a la lista, pero yo sé que tú me lo vas a pasar en la segunda posición. Y cuando me lo pases en la segunda posición, para mí, eso que como tú lo hayas llamado, para mí se va a llamar lista. Entonces, yo todo lo que haga acá adentro, cuando yo haga todo eso acá adentro, para mí todo esto va a ser una lista. ¿Se entiende? Todo esto aquí va a ser una lista. Durante todo el trayecto. Profe, no veo ¿Qué lo está que está escribiendo? Porque escribiendo. no No se se ve ve. nada. ¿No? ¿Y qué están viendo? El La programa, pero función. quedamos hasta el return -1.
Y todos los dibujos que he hecho no no lo grabo nada, No, no sale No, nada. profe, no se ven. ni las rayas de la. ¿Y qué onda? A ver, déjenme. ¿Aló? Ahí están viendo, ¿no? Ahora sí. Ahí sí, profe. Qué Ahí raro. sí. Bueno, fíjense, Juan Campos, aquí, Juan Campos, yo le decía que cuando yo pase a Juan Campos, se va a guardar el nombre. Cuando yo le pase a alumnos, se va a guardar en lista. Por lo tanto, dentro, cuando yo use nombre, me estoy refiriendo a Juan Campos. Y dentro, cuando yo hable de lista, me voy a estar refiriendo a alumnos, que son los datos que ustedes me pasaron. ¿Sí? Eso es lo que les estaba explicando. Por lo tanto, acá dentro de la función, cuando yo hable de lista, estoy hablando del alumno. Porque imagínense, si yo fuera una función, Coto le llamó a su lista paralelo 101, Julián le puso mi paralelo. Entonces, ¿cómo yo la función voy a saber que Julián le puso mi paralelo y Coto le puso el 101? Entonces, con eso, yo digo, no importa cómo ustedes lo hayan llamado, lo que tú me pases en la segunda posición, para mí se va a llamar lista. Y en base a esto, yo voy a trabajar acá dentro. Lista representa lo que ustedes me pasen. Lista representa lo que ustedes me pasen. ¿Se entiende? Es el concepto de las funciones. Es el concepto de parámetro. ¿De acuerdo? Por eso tienen que tener cuidado. Ustedes tienen que siempre pasarlo en el orden que les dicen. Si me pasan primero el nombre y después la lista, está correcto. Si me pasan lista y después nombre, tendremos un problema. Porque a la lista la van a guardar en nombre y el nombre lo van a guardar en lista. Entonces lo van a trabajar de forma distinta. Y de hecho ustedes en matemáticas lo ven. Cuando ustedes tienen base, ustedes tienen la función potencia. Base y exponente. 2 elevado a 3 es 8, que no es lo mismo que 3 elevado a 2, que es 9. Es lo mismo acá. ¿De acuerdo? Ya, ¿entendió? ¿Se entendió, muchachos? ¿Me expliqué bien? ¿Aló? Sí, profe. Ya, pasamos a la función 2. El ejercicio de acá. Ahí sí. El ejercicio de acá es el siguiente. Calcular promedio, alumnos, que recibe la lista de alumnos con la estructura que se indicó y retorna una nueva lista que contiene el nombre y el promedio de cada alumno. Entonces ahora fíjense, calcular promedio, me van a pasar la lista alumnos. ¿Y qué me tiene que retornar? Una lista, donde cada elemento es otra lista. Y esa lista tiene el nombre de la persona y el promedio que sacó. El nombre de la persona, promedio. Nombre, promedio. Nombre, promedio. Nombre, promedio. Eso es lo que tendríamos que hacer ahora. Ideas. Ideas, ¿cómo lo haríamos? ¿Están viendo la pantalla ahora o no? Profe, a mí se me fue el internet momentáneamente y no supe lo que dijo. ¿Me lo puede repetir, por favor? ¿Cómo para Ya. saber qué hay que hacer ahora? Estamos diciendo lo siguiente. Calcular promedio. La función calcular promedio va a recibir la lista de alumnos. Esa lista de lista. ¿Qué tiene que hacer esta función? Me tiene que crear una nueva lista donde ahora voy a retornar una lista con el nombre de la persona y su promedio. Ya no voy a retornar las notas, sino que retorno la nota, o sea, el nombre y el promedio. Nombre, promedio. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. ¿De acuerdo? Entonces, yo les decía lo siguiente. Tenemos acá este Python, ¿cierto? Ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos que agregar la función def. Se llama calcular promedio. Y nosotros le vamos a recibir acá una lista con los datos. ¿De acuerdo? ¿Qué harían ustedes para calcular el promedio de cada estudiante, muchachos? ¿Aló? Profe, usted lo hizo en la función anterior. Ahí saqué el promedio de un alumno. Ahora me están diciendo que... ¿Sí? Yo, profe, lo que haría sería un string, por ejemplo, el de Alberto González. Sacar ese nomás y no sé, la longitud o algo de lo que esté después del nombre, sumarlo de alguna manera y dividirlo por la misma cantidad. Ok. Sí, puede ser, es una forma.
Pero Coto dijo, oye, lo hiciste anteriormente. ¿Qué hicimos anteriormente? Sacar el promedio de un alumno De un en alumno. particular, en ¿Y, particular. y qué le pasaba a esa función? El nombre y la lista. Ya, entonces podemos usar la función anterior porque yo ya sé que ya tengo una función que saca el promedio. Entonces podría usar la función de arriba. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Primero, siempre preocúpense, ¿qué me están pidiendo que retorne? Retorno una lista de lista. Por lo tanto, voy a crear acá, por ejemplo, voy a colocar promedios. Promedia, para abreviar. Prome va a ser una lista vacía. ¿De acuerdo? ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que recorrer la lista que me pasaron con los estudiantes, porque dentro de esa lista está el estudiante. Entonces voy a hacer nuevamente for alu y lista. Porque cada lista o cada elemento de esta lista es una lista. Ya esa lista la llamé alu. ¿Sí? ¿Qué hago entonces ahora? For alu lista. Estaría parado acá, muchachos. Este sería mi alu. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿O qué harían ustedes ahora? Llamar a la función de ¿Recorrer la arriba. lista, profe? No escuché. Se me mezcla el Llamar a ruido. la función del promedio. ¿Y ahí cómo la llamarían? Mm, ¿Qué colocarían ustedes para llamar a la función? Se podría poner una variable y definir la función Ya. promedio alumno. Listo, promedio, una variable. ¿Por qué hay que definir una variable? Porque esa función me devuelve algo y lo que me devuelve tengo que guardarlo. En este caso estoy guardando lo que me devuelve en la variable promedio alumno. ¿Y qué colocamos acá en promedio alumno? Nombre lista. Ya, y yo coloco nombre lista, ¿sí? ¿Sí? ¿Está bien? ¿No será, profe, en vez de nombre, ALU? Ya, nombre no puede ser, porque ustedes si se dan cuenta, acá dentro de esta función, porque ustedes conocen que la función es su caja negra, no hay ninguna variable que diga nombre. Entonces, ¿qué le estoy pasando? Nombre va a decir variable no está definida. Entonces, nombre no puede ser. Ahí Allison asertivamente me dice que tiene que ser ALU. Pero si yo coloco ALU, ¿está bien? ¿Qué es lo que es ALU? Alu ya es la lista, entonces habría que eliminar lista. Pero ALU es ¿cuál lista? Estamos de acuerdo. ALU es una lista. Eso sí lo comparto, Coto. Pero ¿cuál lista? Porque parece que estamos confundiendo lista. Una lista de la lista. ¿Ya? Entonces, ALU sería esto. Sí. Ya. Y fíjate, la función promedio, ¿qué recibe? Pues tú tienes que fijarte, yo para llamar a la función promedio tengo que pasarle, ¿qué tengo que pasarle? Tengo que pasarle el nombre y la lista. ¿Qué le estoy pasando? Le estoy pasando una lista y otra lista. ¿Está correcto? ¿Está correcto, muchachos? Si yo le paso ALU, estoy pasando todo eso. Esto es ALU. Eso es ALU. ¿Está bien que yo le pase toda esa lista ALU a la función acá? ¿Tendría que pasárselo a toda la lista o no, profe? ¿A qué lista? ¿A dónde tendré que pasárselo? A una sola lista. O sea, no una lista de una lista. Pero recuerden ustedes, Es que no se puede porque arriba el promedio alumno ya lo tenemos definido con 2 parámetros, entonces si le ponemos solamente un parámetro no funcionaría. fíjense acá abajo. Acá llamé, este es el ejemplo que hicimos anteriormente. ¿Qué le pasaba yo a la función? Le pasaba un nombre y le pasaba a la lista de alumnos. Así funciona. Le paso un nombre y le paso a la lista de alumnos. ¿Qué le estoy pasando acá? Dos listas, por ejemplo, entonces debería ser nombre, coma, ALU. Ya, pero si yo le paso dos listas, ya.
Vamos a definir. Esta estaría correcta, porque esta lista lo que recibe es la lista de todos los estudiantes, porque yo voy a ver cómo la llamo acá. Fíjense, yo acá abajo voy a llamar a la función y voy a colocar print y voy a llamar a la función calcular promedio. Así la llamaría. Y le voy a pasar alumnos. ¿Qué significa? Que yo cuando llame a la función calcular promedio le voy a pasar alumnos, le voy a pasar toda esa lista que está arriba. Por tanto, esta lista alumnos se va a ir a calcular el promedio y ahora, dentro de esta función, cuando yo esté hablando de lista, en realidad voy a estar hablando de alumnos. Por lo tanto, estaría correcto porque le estoy pasando a la lista alumnos. ¿Sí? La discusión es esta. ALU es una lista y yo tengo que pasar un nombre. Entonces, ¿qué tengo que hacer para pasar el nombre, muchachos? ¿Dónde está el nombre? ¿Cómo saco el nombre? En corchete 0, profe. ALU corchete 0. Ahí sí. Porque ustedes tienen que pasar el nombre. ALU es toda esa lista, pero yo no necesito toda la lista. Yo necesitaba esta parte. Esta parte necesitaba. Entonces ustedes, como tienen una lista, colocan ALU corchete 0. Ahora que está ALU corchete 0, entonces podemos decir que esto estaría correcto, porque le paso un nombre. ¿Cuál nombre le paso? La del el primer estudiante que está en esa lista. Y después le paso la lista completa, que es todo lo anterior, para que lo busque. ¿Se entendió, muchachos? ¿Alguien no entendió? Yo, profe, no entendí por qué corchete 0. Ya. Fíjate, tengo lista. Cuando yo llamo a la función alumnos, o sea, cuando llamo a la función calcular promedio, acá, le paso la lista alumnos, ¿cierto? Se la paso a esta función, ¿de acuerdo? Estoy llamando a la función calcular promedio, ahí. Entonces, esa lista se va a llamar, o sea, alumnos, dentro de la función se va a llamar lista. Cuando yo digo for alu y lista, estoy recorriendo la lista de alumnos implícitamente. Por tanto, alu va a sacar el primer elemento, que es toda esa lista. ¿Sí? ¿Hasta ahí me sigues? Sí, profe. ALU va a ser toda esa lista. Pero yo cuando quiero, después entro acá y quiero llamar a la función promedio alumno. Pero la función promedio alumno, yo le tengo que pasar, ¿qué le tengo que pasar para que funcione la función, valga la redundancia? Le tengo que pasar el nombre y le tengo que pasar una lista con todos los estudiantes. Ok, la lista con todos los estudiantes la tengo y esa es lista, porque esa es la que me pasaron. ¿De acuerdo? Ya la tengo. Pero yo tengo que pasar el nombre. Si yo coloco ALU, estoy pasando toda esa estructura, pero yo no necesito que me pases una lista, yo necesito que me pases un string. Entonces, al colocar ALU corchete 0, estoy sacando el elemento en la posición 1 de esa lista. ¿Cuál es el elemento en la posición 1? Alberto González. O sea, en la posición 0. Ya, profe. Sí, ahí lo entendí. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Se entendió, muchachos? ¿Alguien tiene alguna duda? Entonces el ALU corchete 0 es la posición, profe. ALU corchete 0 es el primer elemento de la lista ALU. Y el primer elemento de la lista ALU es Alberto González. ¿Me explico, Ya no? entendí. Sí, profe. Porque acuérdense, esta es la clave. Cuando yo hago un for ALU y lista, voy a sacar lo que está dentro de la lista. ¿Y qué es lo que es esta lista? Esta lista es la lista alumno. Déjenme borrar para que volvamos a hacer todo el ejercicio. Yo alumnos, la paso. Entonces, cuando hablo de lista, estoy hablando de la lista alumnos. Cuando digo for ALU y lista, estoy recorriendo esta lista. Esa se llama lista. ¿Qué es lo que está dentro de la lista? Lo que está dentro de la lista son otras listas. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago un for, saco lo que está dentro de la lista alumnos. ¿Qué es lo que está dentro de la lista? ¿Qué es lo que está dentro de la lista alumnos? Otra lista. ¿Ya? Entonces, a esa lista la llamé ALU. ¿Me entienden hasta ahí? Nick. Sí, sí, profe. Entonces, ALU es esa lista. Como yo quiero sacar el nombre, entonces digo, de esta lista me sirve la posición 0, porque ahí está el nombre. Por eso coloco ALU corchete 0. Ahí accedí al nombre del alumno. Con ese nombre se lo pasé acá y después le vuelvo a pasar la lista completa. Entonces acá viene, tiene el nombre, tiene la lista y empieza a recorrer la lista
y empieza a comparar el nombre que yo le pasé con cada elemento de la lista. Cuando lo encuentre, saca el promedio y me lo retorna. Entonces ahora tengo el promedio. Ya, ¿hasta ahí me siguen? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces ya sé que tengo el promedio. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Cómo crear otra lista, profe? Tengo que, porque ya O sea, tengo, sí. ¿Cómo podría- ir agregándolo en la lista prome? Ya, ¿y qué tiene que retornar esta función? ¿Se acuerdan? Esta función retornaba una lista de lista, donde el elemento de la lista era el nombre y el promedio. Esos elementos ya los tengo, ¿cierto? ¿Sí? Sí, ¿Y dónde los tengo? Aquí. Entonces ustedes colocan acá prome, que es una lista. ¿Y qué hago para agregar un elemento? ¿Cuál es la punto opción? append. Punto append. Ahí Bueno. agrego al final, ¿cierto? ¿Y qué tengo que agregar? El nombre y el promedio. ¿Y cómo lo tengo que agregar? ¿Como texto, como entero, como lista, como tupla, como qué? Como string. El ejemplo, ¿cómo estaban agregados? ¿Qué tipo de datos son los elementos de esta lista? El nombre está como string ¿Ya? Y entero. Y y entero. entero. Perfecto. ¿Pero están dentro de qué? De la lista. De una lista. Entonces, ¿qué tengo que agregar yo ¿Qué tengo que agregar yo acá? Corchete. Corchete, porque sea una lista. Y en la primera posición de esta lista, ¿qué coloco? En la primera posición de esta lista coloco, Nombre del alumno, ya, y en la segunda, el promedio. Promedio. ya. ¿Dónde está el nombre del alumno acá? En alu igual, o sea, en alu corchete 0. Ya. ¿Y dónde está el promedio? En pro, Ahí está. ¿Me entendieron? Muchachos. Sí, profe. Entonces, cuando Sí, termina profe, este se for, entendió. porque ahí fíjense, acá, ¿qué estoy haciendo? Saqué a la primera estudiante, a la primera lista. Está el estudiante con todas sus notas. Como esta es una lista, en la posición 0 está el nombre. Con ese nombre llamé a la función, saqué el promedio. Entonces, tengo el promedio de la persona, del estudiante. Y ahora tengo que guardarlo en mi lista. Y prome.append, como me dicen que el elemento que está dentro de la lista prome también es una lista, agrego los corchetes. ¿Ya? Y luego, en la primera posición de esta lista va a ir el nombre, que es alu0, y en la segunda va a ir el promedio. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y ahí se va a repetir para todos los elementos, por lo tanto, return. ¿Qué cosa? ¿Qué tengo que retornar? ¿Prome? Prome. Y listo. Tenemos nuestra primera función. Hacemos F5 y nos vamos a dar cuenta que nos va a mostrar acá primero el 48, ¿cierto? Que fue la nota del promedio de Juan Campos, que ahí está, se encuentra Juan Campos 348. Y esto es lo segundo. Esta es la segunda función. Esta es la que acabamos de crear. El nombre de la persona, el promedio. El nombre de la persona, el promedio. El nombre de la persona, el promedio. Nombre, promedio, nombre, promedio. Y terminaría. Y se dan cuenta que es una lista, porque ahí están los corchetes, y dentro de la lista hay otra lista. Esa es una lista, esa es otra lista. Por lo tanto, hemos cumplido con lo que nos estaban pidiendo. ¿Se entendió, muchachos? Pero salió con un decimal. Ya, eso es porque Como float. siempre, ya, si lo quisiéramos arreglar esa parte, es lo siguiente. Es lo siguiente. ¿Por qué pasa eso? Cuando ustedes dividen, cuando ustedes hacen una división, ¿cierto? Lo pasan, aunque tengan puro entero, al dividir, se les va a ir al flotante, porque les van a generar decimales. Si ustedes redondean a la parte entera, acá lo único que están haciendo, es redondear. Entonces, si antes le daba 47,5, ahora le va a dar 48,0. Si ustedes quieren sacar el punto 0, además después de redondear, siempre después de redondear, primero redondean y ahí aplican el int. ¿Por qué? Para que ahora se queden con el 48.
Si ustedes lo hacen al revés, no tiene sentido redondear. Y al pasarlo entero y después redondear, perdieron los decimales y les va a seguir quedando con el punto cero. Entonces, fíjense que esto se desarrolla de adentro hacia afuera. Primero a la suma la divido por el contador, después a ese resultado lo redondeo a 0 decimales, de tal forma que si tenía 47.5, al redondearlo me va a quedar 48.0 y después le aplico la parte entera. Como ya está redondeado, ya tengo el 48, el punto 0 lo va a dejar en 48, a secas. ¿Por qué tiene que ser primero redondear y después el int? Porque si ustedes tienen 47.5 y le aplican int, les va a quedar 47, sin decimales. Y después, si redondean el 47, les va a quedar 47.0. ¿Me expliqué? Sí, profe. Entonces, ahora, fíjate, si yo hago F5, ¿qué va a pasar? Ahora, fíjate, como yo apliqué el int, te das cuenta que el int lo que hace es sacar el punto 0, sacar el punto 0, el punto 0, el punto 0 que es 48 y el 30 acá. ¿Se dieron cuenta, no? Sí, no, me Sí, siguen. profe. Ya. Ok, tenemos la promedio, tenemos que calcular promedio y vamos a la siguiente que nos dicen desarrolla la función mejor promedio a alumnos, que entrega el nombre del alumno con el mejor promedio. Si hay varios alumnos empatados con el mejor promedio, la función retorna a alguno de ellos, sin importar cuál. ¿Se entiende? Entonces, acá vamos a hacer def mejor guión bajo promedio. Y me pasan una lista con todos los estudiantes y en base a esa lista yo tengo que sacar el mejor promedio. ¿Qué harían ustedes para sacar el mejor promedio? Empezar con un menos float. Ya. Ahí eso era un mayor, ¿cierto? Porque para buscar el mejor promedio tienen que buscar el mayor. Mayor va a ser igual a menos float de infinito. Ya. ¿Qué más? Hacer una variable con una lista vacía ¿Para qué? Me pedían para otro. agregar el nombre y el mejor promedio. Ah, o sea, agregar el nombre, ¿no? Fíjate, Ah, no, ¿cómo? está en string. Está en Sorry, string. profe. Eso, está en string. No me están. Siempre ustedes tienen que mirar qué me piden. Cuando lean estos problemas, oye, ¿qué me están pidiendo que retorne? Si me piden una lista, claro, creo la lista. ¿De acuerdo? Ya. Ya sabemos que nos están pidiendo solamente el nombre de la persona. Entonces, necesitamos algo más. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo sacarían al mejor promedio, al nombre de la persona con el mejor promedio? ¿Cómo lo harían, muchachos? No se me ocurre, profe. ¿Alguien? Coto, Alison, Cristóbal, Vicente. ¿Tenemos alguna función anterior Sería que nos como ayude? if, sí, creo que la primera, profe. ¿Qué hace la primera? O sería así como if prome es igual a, o sea, mm, mm, Ya. Si me están diciendo que yo retorne el nombre de la persona que obtuvo el mejor promedio, ¿qué tendría que hacer? Tendría que volver a sacar el promedio de todos los estudiantes. Una vez que tenga el promedio de los estudiantes, compararlos para sacar el mejor. Profe, ¿Sí? ¿no será, como dijo en el chat un compañero que dijo ir a la primera función, Ah, de la Nicolás, no lo primera había leído. función? ¿Ya? eh, oh, me quedé en blanco. Puede ser, usando la primera función. Pero ahí tengo, la primera función me sirve para un estudiante. ¿Qué hace la segunda función? profe, ¿Sí? en, no, no sé si sería if prome mayor que mayor, que se guarde Pero Coto, ¿de dónde sale prome? de... Ah, que no hemos llamado a la función.
No tenemos No está prome en creada esta, esa variable. en esa esta variable, no función. existe en esta función, es de otra, es otra caja negra, yo no la veo. Nicolás nos indica por el chat que pudiéramos usar la primera función. Sí, nos sirve, podría ser. Pero ahí podríamos hacerla para una persona, porque tenemos que pasarle el nombre y nos devuelve el promedio de una persona. Y nosotros, para sacar el mejor, necesitamos comparar todos los promedios, es decir, necesitamos tener todos los promedios. Como necesitamos tener todos los promedios, lo que podemos hacer es llamar a la función anterior y le colocamos lista. No le podemos colocar lista, le vamos a colocar prome. Aquí vamos a crear la variable prome. Y esta, ¿cómo creamos la variable prome? Prome va a ser igual a ¿qué? A calcular promedio. Llamo a la función anterior. ¿Y qué le paso? Le paso lista. ¿Qué estoy haciendo acá, muchachos? Al crear prome es igual a calcular promedio. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy llamando a la función acá, calcular promedio. Estoy llamando a esta función. Oh, disculpen, a esta función. Y esta función me devolvía una lista. Con una lista de muchas listas. Donde los elementos de esa lista era otra lista que tenía el nombre de la persona y el promedio. Que es lo que yo necesito. No lo voy a volver a calcular porque ya tengo otra función que calcula el promedio. Yo solamente llamo a la función que calcula el promedio y me devolvió. Ahora prome, ¿ya? De hecho, si quiere le cambio el nombre para que no piensen que me está devolviendo esa misma lista, le voy a colocar acá promedios. Promedio va a ser igual a calcular promedio. Entonces tengo promedios, es una lista con todos los estudiantes y su promedio calculado. Entonces, como promedio es una lista con los estudiantes y su promedio, yo la puedo recorrer. For X in promedios. ¿Qué sería X? ¿Qué representaría esa X, muchachos? Sí, Nicolás, estamos Un recorriendo elemento de la Cada lista. lista cada lista. ¿Y qué tiene esa X? ¿Qué tiene? ¿Cuál sería la tiene un composición? nombre y el promedio. Nombre y promedio, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora para comparar el mejor? Ahora sí podríamos usarlo. El if. If promedio, no, if X es mayor que mayor. ¿Eso? ¿Están de acuerdo los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? Nicolás. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí. Pero X, ¿qué es lo que eran? Dijeron que era una lista. Están comparando una lista con un Yo igual estoy de acuerdo, profe. Porque si ya mayor lo agregó como una variable de un valor Perfecto. Pero mayor es un menos. flotante. Mayor es un Sí. flotante. Y X, Entonces, ustedes me dijeron que X era una lista. Están comparando peras con manzanas. Están comparando una lista con un flotante. sería como X corchete 1, profe. X corchete 1. Porque X es una X lista. corchete 1. Pero X corchete 1 es el promedio. X corchete 0 es el nombre. ¿De acuerdo? X corchete 0 es el nombre. X corchete 1 es el promedio. X completo es una lista. No pueden comparar una lista con un flotante. Les va a dar error. ¿De acuerdo? Entonces, al hacer X corchete 1, estoy hablando del promedio del alumno. ¿Es mayor que el mayor? Si eso pasa, entonces ustedes colocan mayor va a ser igual a X corchete 1. Guardo el valor del promedio. Y acá, ¿cómo entonces si yo estoy guardando el valor del promedio? ¿Cómo yo puedo guardar el nombre? Tienen que crear una variable cada vez que ustedes cambien. Y win, o best, como ustedes quieran mejor acá colocarle best, va a ser X corchete 0. ¿Por qué? Mira, imagino, saco el primer promedio. El primer promedio creo que era de Alberto. Alberto, sacábamos al primero. Alberto es tiene un 47. 47 es menor, acá, 47 es mayor que el infinito negativo, eso es verdadero. Entonces ahora mayor va a ser 47 y el best va a ser Alberto. Voy, saco el siguiente elemento de la lista promedio, que sería Francisca. X1, 70 es mayor que 47, verdadero. Entonces mayor va a ser
70, y el best va a ser Francisca Almonacid. ¿De acuerdo? Vuelvo arriba, saco el siguiente elemento que es X, que sería Pedro Reyes. Pedro Reyes como lista, Pedro Reyes como 40. X con 1 vale 40. 40 es mayor que 70, falso, no hace nada. Vamos al siguiente elemento, sacamos a Juan Campos como 48. X1, que es 48, es mayor que 70, falso, no hace nada. Vamos, sacamos el siguiente elemento de la lista, Andrea Zamora 30. X1, que es 30, es mayor que 70, falso, no hace nada. Y voy arriba, se acabaron los estudiantes. Entonces ya comparé. Entonces yo acá afuera lo que hago es return best. ¿Y por qué return best? Porque best es el nombre de la persona que tuvo el mejor promedio. ¿Me entendieron, chicos? Ok. ¿Estamos? La Sí, vamos profe. la vamos a llamar print. Y acá se llama mejor guión bajo promedio. Ustedes colocan acá entonces recibir una lista. Alumnos. Le pasamos la lista de alumnos. Entonces hacemos F5 y nos va a mostrar acá, bueno, si ustedes se dan cuenta, aquí cuando llamamos con Juan Campos nos dio 48. Después llamamos a la lista, calcular promedio, nos retornó la lista de todos los promedios. ¿Sí? Esta es la lista de promedios que usamos. Y después nos va a decir que Francisca Almonacid es la que tiene el mejor promedio. Si se dan cuenta, 47, 70 sería el mejor, 40, 48, 30. Por lo tanto, efectivamente, Francisca Almonacid es la que tiene el mejor promedio. ¿Se entendió, chicos? Ya. Profe, ¿Sí? solo un alcance y si, no sé, en el caso de que preguntar el peor promedio, Peor no tendríamos promedio, que agregar el el peor mayor, promedio menos. implica sacar el menor. Entonces, si ustedes les piden el peor, acá tendrían que colocar menor, voy a tratar de hacerlo todo a la misma altura para que ustedes les quede claro. Acá tendrían que colocar menor es igual a float, colocar un número muy grande. Float de inf. Bueno, hagámoslo para que te lo voy a comentar. Hagamos otra función que se llame peor. Y te vas a dar cuenta que esta función peor es exactamente esta, con algunos pequeños cambios. Control C, Control V. Entonces, en vez de ser mejor promedio, vamos a colocar acá peor. Ahora, en vez de mayor, tengo que buscar el menor. Menor. Y el menor ya no es negativo, sino que es positivo. Coloco un número muy grande. Sigo llamando a la función calcular promedio porque tengo que sacar todos los promedios de los estudiantes. Tengo que recorrer después esa lista con los estudiantes donde está su nombre y el promedio. Sigo sacando el X1 porque ese es donde está el promedio. Pero ahora ya no me pregunto si es mayor, sino pregunto que si X1 es menor que mi variable menor, entonces el menor se debe actualizar, porque si encontré uno más chico. Y acá, bueno, dejemos best igual, pero da lo mismo. O ya coloquemos el nombre para que no digan, oye, el peor es el mejor. Name. Ya nombre. No, porque. Y después entonces, fíjense que cada vez que yo llamo, saco el X1 que es menor, si es menor, guardo el valor menor y guardo el nombre. Vuelvo arriba, pues se repite, y cuando termina me va a retornar el nombre. ¿Y por qué? Porque el nombre es la variable que guardó el peor de todos. Si yo ahora acá coloco Control C, Control V y digo, en vez de mejor, coloco peor, promedio de alumnos. Hago F5, ejecutamos, me está mostrando que Andrea Zamora es la persona que tuvo el peor promedio. ¿Sí? Porque Andrea Zamora tiene un 30. Ese es el más chico de todos. ¿Se dieron cuenta del cambio, no? Sí, profe. Muchas gracias. De hecho, ustedes para buscar el mayor, si aprenden ese patrón, es simplemente, como les dije, si se dan cuenta, es cambiar la variable inicial y después cambiar la comparación acá. Miren. Si ustedes hacen todo lo demás, es igual. Esto no cambió.
este cambió. Ahí cambió. ¿Sí? Se lo voy a marcar. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. ¿Sí? El algoritmo es el mismo, pero las condiciones son distintas. ¿Sí? Ahí cambia. Si ustedes quieren ver. A ver. Esto es lo que cambia. Ese cambia y cambia acá. Si ustedes se dan cuenta, acá está en positivo, porque es el peor. Como es el peor, tengo que buscar el menor, tengo que colocar un número muy alto. Y acá en la comparación, como estoy buscando el menor, tengo que preguntar si el número es menor que el menor. Acá, como estoy buscando el mayor, coloco un número muy bajo. Y acá tengo que preguntar que si el número que estoy comparando es mayor que mi variable de comparación. Y todo lo demás es exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Avanzamos? profe, vamos. Oye, nos pasamos. Tengo clase yo. Ya, los dejo, muchachos. Me pasé a la otra clase. Los dejo. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Que le Chao. vaya bien. Chao.